Bien, continuamos ahora con la segunda parte, con la que iniciaremos hablando de la influencia del positivismo en México. El positivismo que surge con un personaje que podemos ver en pantalla, que es Gabino Barreda, y quien fue además quien estuvo al frente de la Escuela Nacional Preparatoria, que tiene precisamente este lema positivista: amor, orden y progreso. Pero vamos a iniciar considerando los siguientes aspectos: lo que es el positivismo, lo que hizo Barreda, la visión que se tenía de progreso en la educación y la transformación de la misma, además de cómo estaba vista la sociedad bien posicionada económicamente y, finalmente, cuándo se suprime la lógica positivista. Entonces, el positivismo es una corriente filosófica que afirma ser la última y más elevada fase del conocimiento. Toma como base la inducción y la experiencia, dejando a un lado la razón pura y lo absoluto, porque para el positivismo la razón pura y lo absoluto son temas que están inaccesibles al espíritu humano. En el terreno social, se interesa por la reorganización de la vida en sociedad mediante el conocimiento científico, con el cual se controlarían las fuerzas naturales. Definitivamente, con ideas positivistas podemos ver que esta corriente filosófica no admite otra razón, ¿sí? Es una corriente objetiva y esa es una de sus principales características. Gabino Barreda, que es el personaje que tiene esta influencia en México, la trae precisamente porque él era médico, filósofo y político, que cuando estudiaba medicina en París se acercó a cursos del gran exponente positivista Augusto Comte. Entonces eso le deja a él muy marcada esa ideología. ¿Qué es lo que sucede? Cuando él regresa a México, trae consigo la obra de Comte, que es el curso de filosofía positiva, y comienza a darla a conocer en sus cátedras de filosofía, ¿sí? Ya que él daba filosofía médica en la Escuela Nacional de Medicina. En alguna oportunidad, haciendo menciones y aludiendo a la actitud y pensamiento positivista, fue escuchado por Benito Juárez, que, bueno, cuando fue escuchado por Benito Juárez, él todavía no era presidente. Sin embargo, cuando Juárez llega a ser presidente, después de derrotar al imperio de Maximiliano, le deja la responsabilidad a Barreda de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, y pues evidentemente él impone esta lógica positivista en México. ¿Y ese discurso que contenía? Pues bien, en el discurso Gabino Barreda hace presente el triunfo de las fuerzas liberales contra las conservadoras, ya que sabemos que esta fue una lucha constante entre los liberales y los conservadores, fue producto del movimiento de reforma, y lo que para el pensamiento positivista significó eso, pues fue el gran triunfo del espíritu positivo alentado al México del progreso. Sí, para Barreda, el establecimiento del nuevo orden había culminado y estaba por iniciarse la etapa en la que México podía marchar por la senda del progreso. Él tenía esta ideología en la que, con los pensamientos que estaba transmitiendo, pues podía verse un progreso en la educación del país. La meta de la revolución había sido alcanzada y en esta meta la libertad quedaba garantizada dentro del orden material. Vamos a ver más adelante cómo se da en la revolución. Este orden material pues era ajeno a la idea de la libertad propia del individuo, o sea, de alguna manera, aunque se buscaba la libertad del individuo, pues no era su libertad en los actos, sino únicamente en los pensamientos. Una prioridad para Barreda y para sus allegados positivistas era precisamente la emancipación mental por medio de la educación adecuada, y el nuevo orden dependería enteramente de ese ámbito. Con Juárez al mando de México, Barreda sería el encargado de colaborar con la reforma en términos de educación. Esa reforma seguiría lineamientos e ideas positivistas de reorganización del orden social mediante la ciencia, ¿sí? Por lo que la educación y la libertad desempeñaban un papel principal en este cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo educado en esta lógica precisamente, pues ya tendría una apertura más hacia lo científico, y recordemos que
en el video anterior hablábamos de que esta educación que se iba dando, este adoctrinamiento, pues tenía bases humanistas. Aquí, pues bien, se va dejando un poco de lado y vamos pasando a lo científico. Sin embargo, la libertad que los positivistas pues mencionaban iba en contra de la libertad entendida como dejar de hacer, ya que esa era opuesta al orden liberal. La libertad positivista era definida como el seguir el curso natural de las cosas sin obstáculos ni trabas, tal como la ley de gravedad de la naturaleza. Por ejemplo, la libertad era asumida por los positivistas mexicanos como un conjunto de impulsos guiados que precisamente la sociedad necesita para su desarrollo, que necesita para su progreso y que por lo tanto entonces la libertad en sentido liberal se tornaba egoísta porque no favorecía a la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, el Estado debía intervenir en la educación moral del mexicano, preparándolo para ser un buen ciudadano, que es la educación cívica que después implementa Justo Sierra. Lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que se tenía que hacer entonces? Obrar primero a favor de la sociedad y de esa manera pues ya podían cumplirse las metas. El positivismo impulsado por Barreda, lo que mencionamos de las clases sociales, veía a los ricos y sus riquezas como instrumentos del desarrollo material de la sociedad. Por lo tanto, asumía una postura en la cual el Estado debía favorecer a los ricos con el argumento de que la riqueza era el instrumento del progreso social y se encontraba en ellos a quienes sabían cómo llegar al desarrollo material y por eso no debía haber cambio de posesión y distribución de la riqueza. La riqueza se tenía que quedar concentrada solamente en los que ya eran ricos. Para el positivismo, un punto fundamental radicaba en el orden político, en el que el Estado debía preocuparse por el desarrollo de la riqueza y que los hombres, sin atentar contra su libre pensamiento, debían permitir el desarrollo de esta idea. ¿Sí? Es decir, y en pocas palabras, los ricos cada vez más ricos y pues los pobres cada vez más pobres. Esa ideología le dio sustento a la burguesía mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso permitió justificar la desigualdad socioeconómica existente y generó un ambiente favorable para generar mayor riqueza. Entonces, como podemos ver desde esta etapa o periodo, pues surge la burguesía como tal y la clase alta que tiene el poder, entre más dinero tenga, pues va a tener también más poder. La educación positivista en nuestro país tuvo resultados visibles a finales del año que es 1870 en el periódico La Libertad, así se llamaba, y en este periódico varios editores eran discípulos de Barreda. Entonces, ¿qué era lo que iban a difundir? Únicamente lo que Barreda pues transmitía. Un tema constante en los artículos era hablar de un nuevo grupo político que se caracterizaba por el lema que vimos anteriormente, orden y progreso, y que fueron una adaptación de los principios fundamentales del positivismo, que precisamente es amor, orden y progreso. Así, en los fundamentos e ideas de este nuevo grupo conservador liberal se encuentra la búsqueda del orden y la libertad mediante métodos conservadores, y para poder llegar a la libertad que buscaban sería necesario el establecimiento del orden. El plan de este nuevo grupo político consistía en una reforma educativa positivista de educar y crear un concepto de libertad en la mente del mexicano y con base en eso comenzar un camino que llevaría a la nación al progreso. Según sus aspiraciones, pues eso era lo que se buscaba. Pero para este camino les era fundamental tener un orden político y social que favoreciera a los ricos y a la ejecución de las medidas que estos implementaran. Finalmente, las ideas de esta generación influenciada por Barreda se diferenciaron en tres principales ideas del positivismo comtiano, ¿sí? Y pues no justificaban la libertad de enriquecimiento del positivismo, ya que en el terreno material el positivismo planteaba la subordinación del individuo a la sociedad, debía de haber pues este orden jerárquico. La religión y la política, las cuales pues no eran aceptadas por los positivistas mexicanos, cuya prioridad era el desarrollo material y social de la burguesía mexicana, iban entonces perdiendo fuerza, ¿sí? Y de esta manera
esta generación se percibía a sí misma como aquella que podía y debía guiar al país hacia el desarrollo, debido a su formación orientada a las ciencias y gracias a la educación y formación que habían recibido. Entre los nombres que destacan en esa generación con ideas nuevas, estas ideas revolucionarias y distintas metas, están precisamente Justo Sierra y Porfirio Díaz. De Justo Sierra hablaremos más adelante. Y pues es importante mencionar que el 5 de abril de 1892 esa generación y sus ideas se plasmaron en la creación del Partido Unión Liberal, que apoyaba a Porfirio Díaz, y su reelección pues era apoyada también por ellos. Ese grupo fue conocido como los científicos, y esto ocurrió en este periodo que estamos mencionando, y durante el porfiriato los científicos tuvieron una gran influencia en las decisiones de la política de Porfirio Díaz, quien además les otorgó a algunos de ellos el mando de secretarías de Estado. Esta es la manera en la que influye el positivismo para dar paso a distintas cuestiones de la política educativa en la revolución. ¿Sí? Les mencionaba, los periodos son extensos y estamos abordando ideas generales, pero pues es importante mencionar que durante el periodo de 1911 a 1916 se extiende el movimiento armado por todo el país. Algunas fracciones revolucionarias y sus líderes dieron a conocer sus respectivos planes de acción, y entre ellos se llegaron a mencionar escuelas elementales, por ejemplo, en la cuestión educativa, además de que muchos maestros se alistaron en las filas revolucionarias y ayudaron a los jefes a delinear los programas, a redactar los planes y a promover entre sus comunidades los objetivos de la revolución. Todo esto pues es importante en la cuestión educativa. Es importante también saber que los niños que debían dedicarse meramente pues a estudiar, también se unieron a los ejércitos revolucionarios. Esto lo hacían con la finalidad de acompañar a sus padres, y algunos pues iban de manera voluntaria, pero un buen número de niños habían nacido en los campamentos revolucionarios. Eran muchos en la tropa, eran tantos en la tropa villista que el mismo Villa procuró que se les impartiera educación. Cuando Villa gobernó Chihuahua, fundó más de 50 escuelas y asignó mayores recursos a la educación que ningún otro gobierno. Esta es otra cuestión importante de la educación en este periodo. El tiempo fue breve y muchos de los proyectos educativos no se realizaron. A pesar de ello, pues había, por ejemplo, proyectos como establecer una escuela elemental en cada hacienda y en cada rancho y una universidad fronteriza. Aun cuando su movimiento había sido derrotado por el carrancismo, Villa siguió atendiendo, entre otros puntos que consideraba urgentes, la educación. ¿Sí? El esfuerzo nacional por impulsar la educación pública del país siguió siendo una constante en la historia de nuestro país, especialmente después de la Revolución de 1910, cuando las circunstancias políticas y económicas permitieron que tuviera mayor atención. ¿El anhelo de los mexicanos cuál era? Pues bueno, el anhelo de los mexicanos por una educación era reflejado de manera abundante en la legislación del siglo XIX y continuó hacia el siglo XX con mucha intensidad. Las luchas internas disminuyeron hasta desaparecer y se fortaleció el poder ejecutivo, y en adelante los debates se dieron dentro del Congreso de la Unión. Entre los diputados y senadores se determinó la función educativa, y además, al conseguirse de alguna manera la paz entre los revolucionarios, Venustiano Carranza consideró que era el momento de restablecer el orden constitucional, por lo cual convocó en 1916 a un Congreso Constituyente, que era el Congreso que se encargaba de consolidar los decretos, y bueno, lo convocó para consolidar los logros que se alcanzaron en la revolución. Y bueno, estos son los aspectos generales, las escuelas elementales, los maestros, la situación en la que se encontraba el país y precisamente la educación como un elemento de soluciones. ¿Por qué? Porque tras la caída del régimen de Porfirio Díaz, en la sucesiva lucha de fuerzas que tomaron poder, poco a poco se hizo en cuanto a políticas educativas.
Tanto Madero como Huerta, que son también personajes importantes en este periodo, mantuvieron la estructura política y administrativa y la organización del Estado, y por lo tanto no impusieron un modelo en el país. En ese trance la educación pues se quedó sin un rumbo fijo, así estaba la situación. La Revolución Mexicana había heredado del Porfiriato un número extremadamente alto de analfabetos y es impresionante saber que aún nuestro país cuenta con un alto rezago educativo, personas que no saben leer, personas que no saben escribir, que no han concluido la educación primaria, la educación secundaria. Bueno, esto también se veía como una herencia que se había dejado desde el Porfiriato y fue resultado de las políticas educativas del gobierno de Díaz y de sus antecesores, ¿sí? Hay que recordar que todo lo que va ocurriendo en el pasado pues va repercutiendo en cada periodo. Los gobiernos de la Revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros, para educar a los campesinos, y esto lo veían como un medio para poder transformar la estructura social del país, para promover el desarrollo nacional y para formar también una clase trabajadora que le sirviera como sostén al proyecto mexicano que estaba implementado, lo cual tomó años y pues se tuvo que hacer un gran esfuerzo para hacerlo realidad. La mayor parte de esas ideas tomaron cuerpo jurídico en el artículo 3 de la Constitución de 1917, el cual vamos a leer más adelante, el cual sufría varias modificaciones. El artículo fue reformado desde la Constitución de 1824 y pues tuvo cambios importantes precisamente en lo que era la educación laica, la educación gratuita, la educación básica, y el de 1917 también ha sido modificado, pero es el que se encuentra vigente actualmente, ¿sí? Una de las maneras más importantes en las que se llevó a cabo la reorganización de la educación en nuestro país, también es importante mencionarlo, fue la creación de la SEP, ¿sí? Y bueno, antes de continuar, menciono precisamente, yo les había mencionado a Justo Sierra, cuáles son sus aportaciones muy importantes. Bueno, él tuvo esta aportación en la que las escuelas primarias oficiales iban a ser educativas. Aquí con Justo Sierra se cambia el término de instrucción por el de educación. La instrucción va a ser únicamente el medio para educar, pero ya no se va a instruir a la persona. ¿Por qué? Porque instruir es como adoctrinar, es únicamente vaciar el conocimiento y que la persona repita ese conocimiento que ha aprendido de alguna manera, ¿sí? Además, la educación va a ser nacional, integral, laica y gratuita. Aquí ya empezamos a hablar de la educación cívica, que precisamente era esta educación nacional, integral, que contemplara no únicamente los conocimientos, sino las capacidades, actitudes, valores. Además, iba a ser separada de la iglesia, por eso iba a ser laica y gratuita. ¿Por qué? Porque la educación ha sido una necesidad básica para el ser humano que solamente puede cubrir el que tiene el recurso. Entonces, aquí que dice Justo Sierra, no, la educación debe ser gratuita para todos. Y bueno, otra política que se implementa también es que se fija un escalafón en función de los años de antigüedad de los maestros y pues tienen este reconocimiento que también era muy anhelado por ellos. Los maestros pues merecían de alguna manera ese reconocimiento. Otro personaje importante fue Vasconcelos, a quien podemos ver aquí cuáles eran sus intenciones o cuáles fueron las aportaciones que él hizo. Vasconcelos tuvo un sentido de reivindicación social, su plan de enseñanza era popular, él tendía a educar a las multitudes y realizó las siguientes 3 acciones principales. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, él mencionaba que había que desatender a las escuelas superiores, aún a la universidad, para darle prioridad a las escuelas elementales, que eran en este caso las enseñanzas primarias, y la federalización de la enseñanza era el medio legal indispensable para dar acción al gobierno en todos los lugares del país donde no llegaba la influencia educativa de los agentes locales. El primer paso de Vasconcelos fue combatir el analfabetismo y después modificar las orientaciones y métodos de la escuela primaria. Creó también la escuela
de la pequeña industria, la escuela técnica, la escuela agrícola y la escuela rural. Ideó un proyecto maestro misionero, así se llamaba, que era para llevar la enseñanza a las regiones del país que estaban más alejadas pues de la civilización. Muchas de sus ideas fracasaron, muchas no se llevaron a cabo. Puede ser por el poco tiempo que él tuvo para realizarlas, también por la magnitud tan grande que tenían sus proyectos y que la capacidad económica del país no pudiera permitirle pues llevarlos a cabo, ¿sí? Entonces, las campañas educativas y el plan de 11 años junto con Torres Bodet se desarrollan también en este periodo, que tienen la intención y la finalidad de sacar precisamente al país de ese rezago educativo. Ahora sí, decíamos, la Constitución de 1917, en esta Constitución se menciona lo siguiente en el artículo 3. Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los mismos establecimientos. Este artículo, como les decía, ha sido modificado, pero es el vigente, ¿sí? Estos son artículos que se mencionan en el proyecto de Carranza. Él tenía este proyecto para que fuera aprobado precisamente y pudiera promulgarse en la Constitución de 1917. Y es importante respecto a lo educativo que también mencionaba que el Estado no podía permitir que se llevara a cabo ningún contrato, pacto o convenio que menoscabara, perdiera o sacrificara la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o voto religioso, ¿sí? Entonces, hablando de la laicidad, también podemos ver aquí que no únicamente el artículo 3 defendía esta parte, sino también el artículo 5, y que además la educación, ¿cómo iba a hacerse obligatoria? Bueno, mediante el artículo 31, que entre sus obligaciones, pues mencionaba también que era una obligación del mexicano llevar a sus pupilos a la escuela, pero aquí él lo plasmaba de la siguiente manera: concurrir a las escuelas públicas o privadas, los menores de 10 años, durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública en cada estado, a recibir educación primaria, elemental y militar. Esto pues sí fue modificado. Esto les decía, es un proyecto de constitución que fue presentado por Carranza en 1916. Posteriormente pues en 1917 es aprobado, pero en cuanto al artículo 31, no se habla exactamente como él lo menciona, sino que se menciona que el mexicano tendrá la obligación de llevar a sus pupilos a las escuelas. Y además, aquí, hay una pequeña línea de tiempo en la que podemos ver los hechos importantes, que son la creación de la SEP, la creación de institutos, estos institutos de educación superior también, y educación indígena. ¿Por qué? Porque la política educativa abarcaba más de la educación que nosotros conocemos como básica, ¿sí? Esto permite actualmente la inclusión y permite también que todos los niveles educativos sean con apego a la política educativa y a la estructura del sistema, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos más importantes de la política educativa en nuestro país, y de cualquier manera, con la actividad que vamos a realizar y la investigación que también ustedes puedan realizar sobre el tema, podemos complementar la información que, como les mencioné, es muy amplia y es muy interesante. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, no duden en expresarlo, y por el momento sería todo. Les agradezco mucho su atención.